En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Howler. Bienvenidos a The Corner. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Powered by Howler, The Corner. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay entre tecnologías mobile nativas y tecnologías mobile híbridas. Me presento, yo soy Bruno Lorenzo, soy Tech Lead del área de iOS y está acá con nosotros Brunito Fraquia, CTO de Howler. Buenas. Y Felipe, que es Android Developer acá en la empresa también. Buenas. La idea es charlar un poquito de las diferencias, qué ventajas vemos sobre unas u otras, sobre todo ahora en este momento que hay como un auge en cuanto a las tecnologías híbridas. Así que nada, arrancamos nomás. Si querés, Feli, ¿querés contar un poco qué es cada cosa? Bueno, primero tenemos lo que serían las tecnologías nativas, ¿no? Que serían, digamos, la forma oficial o las SDKs oficial brindadas por los distintos sistemas operativos y empresas. En este caso podría ser Apple, tiene, digamos, lo que sería la SDK de iOS, que permite, digamos, comunicarse directamente con el hardware lo más bajo nivel posible para crear aplicaciones. Esto puede ser en Objective-C o en Swift, y lo mismo por el otro lado tenemos en Android, tenemos la SDK de Android Studio para poder directamente comunicarnos con el sistema operativo y programar en Java o actualmente en Kotlin. Es la forma, digamos, más fácil y oficial de crear una aplicación. Después, a través del tiempo, se hubieron creando alternativas por el sueño de intentar unificar el codebase con el fin de ahorrar costos y, digamos, facilitar el desarrollo. Se crearon las tecnologías híbridas. Una de las más importantes actualmente, en la que vamos a hablar hoy en día, es Flutter, una tecnología apadrinada por Google, en la que está metiendo mucho desarrollo últimamente y pudieron haber escuchado mínimamente si están interesados en el desarrollo mobile. Y la idea es simplemente un transpilador que compila en Android y en iOS y desarrollado con el lenguaje Dart. Sí, históricamente lo que son las plataformas híbridas de desarrollo híbrido, como lo es Flutter que comentaba Feli recién, o también tenemos React Native, Ionic, un montón más. Su nacimiento fue a partir de lo que es el desarrollo web, ¿no? Uh-huh. Fue una forma de unificar esos dos mundos que en un principio parecían tan separados como lo eran Android y iOS, unificarlos en lo que era el desarrollo web. Entonces, las primeras tecnologías híbridas implicaban desarrollo web puro y duro, sí, valga la redundancia, y lo que hacían era simplemente embeber dentro de web views, ¿sí? Dentro de, como es una especie de browser, dentro de una app nativa, todo ese código, JavaScript o lo que fuere, simulando de esa manera tener una aplicación independiente para cada plataforma, ¿sí? En el caso de Flutter, como comentaba Feli, el lenguaje utilizado es Dart, que si bien no es un lenguaje tan conocido como lo es JavaScript, podríamos decir que es un primo hermano del mismo, ¿sí? Una persona que no conoce nada de desarrollo Flutter, pero que tiene experiencia desarrollando en web, que conoce JavaScript, por ejemplo, puede perfectamente entender casi que al instante todo lo que es el desarrollo en Dart, porque es bastante sencillo esa transición de un lenguaje al otro. Sí, yo siempre veo Dart como un primo entre C# y JavaScript, básicamente. Me gusta. Me parece una buena descripción y que sí, es muy fácil de entender en ese sentido. Sí, yo creo que viene muy por ahí, ¿no? Es como que todo lo que es el desarrollo híbrido siempre fue muy de la mano de lo que es el desarrollo web. Sí, sí. Entrando un poquito a ver en las ventajas que tiene una y otra, hay como que yo veo, diría 2 escuelas o capaz que hasta 3 ahora en realidad. Por un lado, los defensores que con la espadita de nativo y no les interesa otra cosa. Y para ellos es como lo mejor. Por el otro lado, lo mismo pasa con las personas full híbridas que defienden lo suyo. Y creo que hay como una tercera corriente que me parece que los tres acá coincidimos. Uh-huh. En la que se piensa o se ve un panorama o un escenario en la que perfectamente pueden convivir las dos. O sea, tanto nativo como
como híbrido y que dependiendo del proyecto en el que vayamos a trabajar o los requerimientos que tengamos o el tipo de solución que vayamos a estar desarrollando, podemos optar por una alternativa o por otra, y no necesariamente quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que depende de muchos factores como todo, en los que hay que poner arriba de la balanza y ver qué pesa más para esa situación puntual y en ese momento también puntual que puede estar teniendo la empresa, porque por ahí, no sé, capaz que no es un buen momento para hacer un proyecto nativo porque faltan recursos o porque simplemente están asignados a otro proyecto y sí es una buena alternativa para hacerlo en Flutter. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Qué les parece? Yo creo que hoy en día cualquier tecnología híbrida tiene popularidad también por el crecimiento de todo lo que se refiere software factories y el tiempo que ahorra o qué tan fácil o más fácil de vender es Flutter frente a un cliente. Ya que, bueno, antes estabas obligado a tener que contratar 2 tipos de desarrolladores de tecnologías distintas y hoy en día, digamos, poder vender, digamos, frente a un cliente la moto, por así decirlo, de un tipo de desarrollador solo, creo que hace que sea muchísimo más fácil tener ciertos proyectos dentro de tu empresa. Yo creo que eso es, digamos, como el mayor plus, en mi opinión, frente a Flutter, desde el punto de vista comercial. Más comercial, ¿no? Digamos. Ahí va, estoy totalmente de acuerdo. Enganchando un poquito con lo que decía antes Brunito, capaz para que no se me vaya. Eso de las 3 corrientes, el que defiende a capa y espada lo que es nativo, el que defiende a capa y espada lo que es híbrido y el que está un poco entre las dos. Yo creo que incluso la gran mayoría de los desarrolladores más hardcore de lo que son aplicaciones móviles, que obviamente empezaron desarrollando nativo, puro y duro, porque no había híbrido. Cuando surgió híbrido, lo que pasaba también era que tenía un montón de desventajas que tal vez ahora lo explayemos más adelante. Y entonces en ese momento, si vos eras desarrollador mobile nativo, no se te cruzaba por la cabeza jamás hacer una aplicación utilizando la tecnología híbrida. Pero que con el paso del tiempo, al ir mejorando esta tecnología, al ir surgiendo nuevas alternativas, como que esos mismos que estaban en esa corriente que comentaba Brunito de la gente que defiende nativo, también han empezado a mirar con otros ojos lo que es el desarrollo híbrido. Entonces siento también que si bien están esas 3 líneas de pensamiento, como que están empezando a converger un poco más. Sí, yo voy a hablar un poquito de mi caso personal. Yo Dale. Antes era medio hater de híbrido Flutter, es la realidad. Uh-huh. Y bueno, yo creo que era así hasta que me tocó desarrollar Flutter. Eso primero que todo. Cualquier persona que no confíe en una tecnología, le invito a probarla y realmente ver por uno mismo el potencial que tiene. Pero yo creo que como digamos, desarrollador mobile, Flutter específicamente se adecua a la forma de trabajar y programar mucho más parecida entre iOS y Android. No es tan web como hablamos antes. Ahí va. Entonces, por ejemplo, a mí desarrollar web no es algo que me apasione mucho, la verdad, sinceramente. Y la forma y los flujos de trabajo de Flutter se acercan muchísimo más a lo que yo tengo en Android. Por lo tanto, digamos, la transición de Android a Flutter, en mi caso, sería muchísimo más fácil que capaz que una tecnología más web, que obviamente se puede, pero se va a distanciar un poco más a lo que yo conozco. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos, Feli. Si bien Dart es un lenguaje que está muy muy cerca de lo que es un lenguaje como JavaScript que se utiliza en el desarrollo web, lo que es el flujo de trabajo, lo que es la estructura, lo que es todo lo que rodea a este desarrollo de aplicaciones es mucho más similar o es mucho más cercano a lo que es el desarrollo nativo que a lo que sería el desarrollo web. Sí, y otra cosa que me pasó a mí, que bueno, esto ya es un poco más de cada uno. El hecho de que Google esté atrás de Flutter, en mi opinión, era como un plus, ¿no? O sea, tener una empresa tan grande que tiene tantas maneras de hacer software detrás de esta tecnología, en mi opinión, le daba un poco de fe, y que además sea open source también me da la seguridad, porque si el día de mañana, por alguna razón, Google no quiere seguir desarrollando Flutter, va a seguir siendo open source y la gente va a poder seguir iterar en el caso que así sea. Por lo tanto, yo creo que dentro de las tecnologías que yo conozco híbridas, para mí fue la que más me dio seguridad y fue por la que decidí en parte desarrollar. Yo creo que incluso al principio
podemos hablar de lo que son los productos de Google fallidos. Sí, o sea, obvio. tiene Google igual, más allá de esto que decís vos, tiene como una fama de tener un montón de productos y abandonarlos al año o a los 2 años de desarrollo. Creo que Flutter ya cruzó ese umbral. Ya podemos como asegurar que Flutter es un producto exitoso y que llegó para quedarse y no va a ser uno de los integrantes de ese cementerio de tecnologías que impulsa Google. Yo creo que justo la diferencia de Flutter es que eso mismo, que al ser, digamos, open source, obviamente, o sea, no es como algo que te vende Google y que de la nada deja de hacer, como por ejemplo últimamente Stadia. O sea, es algo, un servicio que comprabas y va a dejar de existir. Claro, eso es un producto meramente, digamos, que vos utilizás de entretenimiento. Esto Seguro. es más, al ser más como una herramienta, no es como que de la nada los servidores de Flutter, no, como algo así no existe. Claro. Entonces, bueno, yo creo que en este caso, si bien tenés razón, es un poco distinto. Buenísimo todo lo que dijeron, la verdad. Está bueno tener también de primera mano la experiencia de Feli ahí, transicionando entre las dos tecnologías. Quiero volver sobre un punto que dijiste vos, Feli, sobre mirándolo desde el lado comercial, más que nada, porque hay como me parece importante también hablar un poquito de eso, que generalmente los clientes que vienen con la idea de tener Flutter o de hacer algo en Flutter vienen con la idea de que el precio que les va a salir es nativo dividido 2, básicamente. Y si bien es un dividido algo, no sé si es tan cerca del 2. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Porque entran muchas variables en juego. Si bien, obviamente, que una de las ventajas es tener un solo codebase, tener un solo dev que pueda darle mantenimiento a esa aplicación. En teoría van a haber menos bugs por plataforma, porque si tenemos un solo codebase es como medio evidente. Pero bueno, ahí entramos capaz a discutir un poquito de que también al ser una tecnología en auge y haber por ahí ciertas incertidumbres que capaz que en nativo no las tiene, capaz que las velocidades no es que están tan separadas de desarrollo, sino que como que se pueden llegar a ir juntando en el tiempo y no es tanto que lo que me lleva nativo en Flutter me va a llevar lo que me lleva nativo dividido 2. No sé cómo lo ven ustedes eso. Sí, yo enganchando eso, estoy de acuerdo contigo que no es dividido 2. Es un poco irreal pensar que por el mero hecho de que lo que es el desarrollo puro y duro, supongamos que sí fuera el doble, el desarrollo, que tampoco lo es, pero supongamos que lo fuere. Lo que es el desarrollo de una aplicación implica la programación, pero implica otro montón de factores que no están directamente ligados con el desarrollo puro y duro. Tenemos la parte de QA, que no tiene por qué ser por 2. Generalmente no se multiplica por nada, es básicamente lo mismo. El que está testeando, cuando hablamos de testing funcional, es lo mismo. Si tanto sea desarrollo híbrido como nativo, va a testear 2 aplicaciones. Lo que es, por ejemplo, el tema de la gestión, no tiene por qué ser el doble. No debería ser mucho más el overhead por tener desarrolladores nativos sobre desarrolladores híbridos. Lo que sí es verdad que al gestionar gente que todo el mundo programa el mismo lenguaje, obviamente un poco de ganancia de tiempo tenés. Eso tampoco vamos a decir cosas que no son. Pero el por 2 no existe acá. Sí, de acuerdo. Capaz que ahí también, enganchando un poquito, podemos tocar uno de los temas también que muchas veces está en el ambiente de cuándo usar una tecnología híbrida y cuándo usar algo nativo, 100% nativo. Y como les decía al principio, me parece a mí, o lo que yo pienso es que depende, como muchas cosas en la vida, de muchos factores. No sé, si hay una respuesta única de si viene este tipo de proyectos, si una persona X o un cliente X quiere hacer determinada cosa, lo encasillamos como que calza para hacer algo híbrido, o si entran más cosas en juego, como decías vos, Brunito, por ahí tema de QA, tema de gestión, tema más de análisis de requerimiento, que también es parte del desarrollo de softwares al final del día, y mobile, por más que sea mobile, no escapa a eso. No sé, ahí como que no tengo tampoco una opinión muy formada. Si viene un proyecto y digo, sí, este proyecto lo reveo para híbrido y este proyecto por ahí no.
Sobre todo también por la cantidad de cosas que han ido saliendo en estos años, puntualmente en Flutter, que estamos hablando ahora. Porque capaz que hace unos años sí había como ese miedo de, esto lo vas a hacer en Flutter. Y hoy como que se está perdiendo eso un poquito, no sé cómo lo ven. Mi forma de verlo en realidad es... Depende, todo va en el análisis de requerimientos, porque bueno, es de donde va mi experiencia, no tanto del lado comercial, así que por ese lado no me escuchen. Pero desde el punto de vista de los requerimientos, yo siempre vi de Flutter para el tipo de aplicación que simplemente se basa en consumir una API y mostrar información. Eso, y sinceramente, la mayoría de las aplicaciones que hay son así. Creo que fue la lectura de todo siempre con respecto a tecnologías híbridas. Sí. Cualquiera de ellas. Porque, o sea, en ese caso la complejidad de código que vas a tener es sinceramente mínima. Y ahí todas las cosas buenas de Flutter es donde más, en mi opinión, más relucen. Cuando manejamos controladores, o digamos, puede ser la cámara, como puede ser el GPS, lo que sea, creo que ahí ya entramos más terreno nativo. Yo, sinceramente, no sé si haría una aplicación de mapa, ¿no? Con un geolocalización en Flutter, por un tema de las dudas de cómo funciona el controlador en distintas tecnologías, el delay que puede llegar a tener. Yo creo que un tema de calidad y de seguridad que nativo sí da en frente a las cosas que requieren un poquito más bajo nivel. Ahí es donde yo seguro veo nativo, ¿no? Cuando se requiere un poco de seguridad, performance y manejo de controladores, seguro voy a nativo. Pero cuando es una aplicación sencilla, o no tan sencilla en realidad, lo veo más en Flutter. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que no es tanto en la sencillez de la aplicación, sino más en las features que vas a tener, ¿no? Si son features que implican más integración codo a codo con lo que es el sistema operativo, yo creo que ahí es cuando uno más se decanta por lo nativo. No porque lo híbrido no lo logre, porque ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo que hace, no quiero mentir, pero digamos 3-4 años, Flutter era una bomba, estaba buenísimo, había salido la primera versión estable, había muchos desarrolladores usándolo, había muchos casos de uso exitosos que estaban buenísimos. Y cuando me enteré que no existía la forma de integrar mapas, me generó como una incertidumbre muy extraña. O sea, ¿cómo puede ser que todo el mundo estaba hablando maravillas de esto y no puedes integrar mapas, o la integración con mapas era muy básica? Bueno, eso obviamente fue avanzando y creo que hoy en día no lo he hecho yo en particular, así que no estoy hablando con total propiedad de esto, que tal vez hay cosas del sistema operativo que me da más seguridad nativo. No olvidemos que igual lo que es híbrido también ha avanzado y también lo ha logrado. Al final del día también podemos pensar que en esos casos, me parece, la seguridad que nos da nativo por ahí es que estamos corriendo la tecnología sobre el hardware en la que fue pensada, claro, desde un inicio. Entonces es capaz que un poco lo que decía ahí Brunito, como que no hay intermediarios, no hay nada, está optimizado en teoría para correr sobre ese hardware puntual. Sí, yo tengo una experiencia donde, digamos, yo seguro que no iba a usar algo híbrido, una aplicación no voy a nombrar, que tenía, digamos, de producción de video y editar videos y aplicar filtros y cosas. Y bueno, teníamos una SDK nuestra propia y eso tenía que ser lo más bajo nivel posible. Y claramente, agregarle Dart encima y agregarle el transpirador y todo sería como agregarle un layer más, ¿no?, de complejidad, que a veces... Yo siempre digo esto, ¿no? Hay que dejarle lo menos posible al compilador de opinar, ¿no? O sea, mientras más cerca estemos, mejor para ciertos productos. Y bueno, cuando hay una complejidad así extrema no, pero bastante grande, sí, lo nativo es lo más. Ahí capaz que también podemos notar por ahí una desventaja que capaz que ahora no es tanto por el auge de Flutter, pero como que Flutter fue creado en torno a Dart, que nadie lo conocía en su inicio, versus React Native, por ejemplo, que fue creado en torno a JavaScript. Entonces, como que por ahí también esa complejidad, desde alguien que se choca a un inicio o alguien que estaba más en el mundo web, por ahí moverse más al mundo híbrido mobile le resultaba más fácil con React Native. Quiero hacer una acotación más por las dudas, capaz que queda como que estamos como en contra de Flutter, nada más lejano a eso.
Con respecto a lo que decíamos, por ejemplo, de la integración con lo que es el sistema operativo más a bajo nivel, con lo que es los controladores más de hardware y todo eso que estábamos mencionando, Flutter igual nos da la posibilidad, nos da la herramienta de poder integrar código nativo, ¿sí? Meter controladores nativos dentro de lo que es nuestra aplicación híbrida para justamente poder hacer estas cosas que Flutter por sí mismo nos limitaría. Así que si bien es una desventaja y es algo que nosotros consideramos plenamente cuando vamos a hacer una aplicación y vamos a evaluar si usar nativo o híbrido, el hecho de la integración con sistema operativo y con features de esta índole, tenemos la posibilidad de aún así hacerlo. Para acotar nomás ahí una cosita, si bien sí estamos de acuerdo que tenemos esa posibilidad con Flutter, de todos modos, de inyectar código nativo, si lo precisamos en algún momento, lo que nos agrega es la complejidad de por ahí el desarrollador tener que saber programar en nativo para agregar esos componentes que sean necesarios, que por ahí muchas veces no es el caso, más con el auge y como con la barrera de entrada un poco disminuida ahora al desarrollo mobile con esto de las tecnologías híbridas. Por ahí una persona arranca a programar en mobile y arranca a aprender simplemente Dart y se mete en el mundo Flutter y no tiene ese conocimiento o ese expertise que capaz que es necesario, o el seniority que es necesario para interactuar con componentes más de bajo nivel y más pegados al hardware, por decirlo de alguna manera. También para acotar un poco, y no quiero entrar mucho en detalle, estuvimos hablando mucho de nativo influenciando a Flutter, y podemos hablar al revés. Flutter prácticamente puso de moda o inventó las interfaces declarativas. Me encanta, sí. Y bueno, ahora tenemos Jetpack Compose y Swift2I. O sea, quiero decir, cada vez un poco, desde el punto de vista de código o sintaxis, se van pareciendo cada vez más. Sí, es lo que comentábamos hoy más al principio. Es como que estas, digamos, corrientes van convergiendo cada vez más en algo común. Es un poco raro porque justamente la idea de lo híbrido es converger. Sí. Pero justamente lo que es nativo también se está acercando cada vez más, ¿sí? Lo que tal vez las diferencias que había en el desarrollo Android y iOS hace, no sé, 8 años eran inmensas y hoy en día no lo son tanto. No digo que sea algo tan intercambiable como que alguien que desarrolla Android a los 2 días está desarrollando iOS nativo, pero sí que son mucho más parecidos, y creo que tanto en el cambio de lenguaje como lo fue en iOS de Objective-C a Swift, y en el caso de Android de Java a Kotlin, y también la gran cantidad de corrientes en lo que respecta a arquitecturas, patrones de diseño, etcétera, etcétera, han hecho que si bien no son uno, son mucho más parecidos que antes. Entonces me parece que está bueno ese comentario que haces, también de cómo lo que es híbrido, cómo lo que es Flutter con el desarrollo de interfaces declarativas influenció también lo que es el desarrollo nativo. Sí, y algo que me sorprende en realidad ahora hablando de influenciar es, creo que Android tiene un poco más sentido que se influencie por Flutter porque Google está un poco detrás de las dos. Son un poco primos, sí. Exacto, pero me sorprende que digamos, Apple haya decidido crear Swift2I, ¿no? O sea, siento que Apple siempre fue un poco más como pionero, capaz. Sí, o que a veces les cuesta, digamos, tienen su forma de hacer ciertas cosas, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, nada, o sea, obviamente no sé qué está en la mente de los que desarrollan Swift en realidad, pero creo que sí, Flutter fue algo decisivo a la hora de pensar ni siquiera el desarrollo de Swift2I. Sí, está bueno eso que decís, y capaz que para ir redondeando un poco también, entender a ver cómo esos jugadores del mercado van a accionar de acá a 10 años o un poquito menos. O sea, ¿qué acciones va a tomar Apple con respecto a esto? Sí. Porque algo, bueno, capaz que Android por ahí, por lo que decías vos, que medio que Google está atrás de las dos, son medias primo hermano, capaz que tiene más sentido esa convergencia, por así decirlo, pero Apple siempre sabemos que es como un mundito aparte y como que son muy restrictivos con lo suyo. Entonces nada, es como algo interesante también a tener ahí en la mira, de ver qué acciones va a tomar o qué puede llegar a hacer. Yo creo que esto es el lanzamiento de SwiftUI es una muestra de que justamente no quiere perder Claro. esa masa de gente que desarrolla nativo.
Sí, no creo que Apple hoy en día quiera hacer movimientos como hizo con Vulkan, que es una API para desarrollar motográficos, que prácticamente la baneó del ecosistema iOS, y para que sí o sí utilicen Metal, que es la API creada por Apple, pero sí capaz que intentar agregar las cosas buenas de Flutter a iOS nativo, intentando buscar o rascar ese mercado. La verdad, me llama mucho la atención y bueno, o sea, quieras o no, es una decisión difícil porque, digamos, Apple, la competición sigue siendo Google y no podés tampoco dejar que Google tenga el mercado de Android y también tenga un mercado que cada vez es más grande en tu plataforma, ¿no? Porque quieras o no, Flutter por ahora sigue siendo de Google. Algo que quiero agregar también es que si bien nos hemos enfocado básicamente en lo que es Flutter, porque es lo que tenemos más experiencia acá en Howlack, hay más jugadores en el terreno. Hay un ejemplo muy claro que es bastante reciente, digamos, en comparación con los demás, que está bastante interesante y puede ser digno de un episodio por sí mismo, que lo es Kotlin Multiplatform, ¿sí? Que básicamente consta de, con el lenguaje Kotlin, que es el que utilizamos para desarrollo Android nativo, podamos desarrollar todo lo que es la lógica de negocio, tanto para iOS como para Android, es decir, tengamos una especie de lo que es con el híbrido, es una base de código única para ambas plataformas, pero lo que sí es la parte de UX UI sí sea nativa, ¿sí? Entonces es como un híbrido de híbrido y nativo. Es un poco medio extraño, pero es como que se empiezan a unir y se empiezan a conjugar un montón de variables que nada, uno no sabe dónde va a terminar esto. Uh-huh. Pero también es un poco lo rico, ¿no? Es como algo que está en constante cambio. Implica que todos los jugadores tratan de mejorar la experiencia tanto para el desarrollador como para el usuario final después. Entonces estamos como en un momento, si bien híbrido existe hace muchísimos años, es como el momento de poner el ojo en lo híbrido, ¿no? Sí, sí. Si bien nativo tiene sus ventajas, híbrido tiene sus ventajas, no podemos negar que el avance del desarrollo híbrido es mucho más acelerado de lo que era hace algunos años. Uh-huh. Y también, por último, para terminar este tema, es que Flutter también tiene un horizonte mucho más grande. No seríamos de Flutter Web, ¿no? O sea, tal cual. No solo para el tema mobile, creo que Flutter aspira a mucho más en estos próximos años. Quizás hoy en día sigue estando muy verde, pero digamos, tienen aspiraciones mucho más grandes que solo mobile. Yo me quedo como para cerrar también, comentario final, que no tiene por qué ser una u otra, pueden convivir ambas soluciones. Y de hecho lo hacen. Es un tema de entender la necesidad puntual que se tiene en ese momento, cuál opción es la mejor, pero no creo que hoy en día esté una sobre la otra. Creo que están muy parejas, tanto a nivel por ahí comercial como también a nivel de desarrolladores, que no es un detalle menor, porque al final del día son los que hacen las aplicaciones. Entonces, que también haya ese auge de desarrolladores híbridos. Hay que ver si en realidad es algo bueno o no tan bueno para el lado nativo, porque por ahí los que venimos más del palo nativo como que sentimos que empezamos a perder un poco de terreno, de que somos la vieja escuela, por así decirlo. Pero nada, es una situación, un movimiento interesante también de verlo, no solo desde el punto de vista del desarrollador, sino también de entender la tecnología en sí y los avances que se van teniendo con el curso de los años, digamos. Yo creo que si aquel que esté escuchando estaba esperando una conclusión que diga cuál es mejor, se va a quedar con las ganas. 100% de acuerdo. Creo que como en casi todos los órdenes de la vida, la respuesta acá es simplemente depende. Sí. Y también hay que evitar, digamos, los titulares, ¿no? De las narrativas de nativo está muerto, híbrido está muerto. Cada ciertos meses uno siempre se encuentra esos titulares. Hay que bajar la pelota, analizar, probar las tecnologías y ahí tomar una decisión también y dejar de intentar buscar competiciones donde no las hay. Tal cual, tal cual. Al fin y al cabo todos buscamos lo mismo. Sí. Exacto. Bueno, y con eso cerramos y esperamos que les haya gustado esta charla entre compañeros y amigos de trabajo.